Bien, aquí tenemos, prosiguiendo con lógica de predicado, en este caso simbolización, tengo una lista de enunciados que vamos a simbolizar. El primero dice, Patricio es comedido. Bueno, ese es bastante simple, ¿no? Vamos a representar Patricio con la letra P minúscula, perdón, voy a cambiar con P minúscula, y lo que se dice de Patricio que es comedido, entonces con C, Patricio es comedido. En este caso, en el segundo, tenemos, fíjense, dos individuos lógicos, es decir, dos sujetos lógicos, que no son los sujetos gramaticales, recuerdan, porque el análisis gramatical no muestra la relación lógica que tienen los individuos que componen esta expresión. Entonces, por un lado tenemos Rosario y Josefina, y tenemos el predicado relacional es mayor que. Entonces, Rosario es mayor que Josefina. Recuerden que cuando vamos a simbolizar, primero tenemos que hacer, ustedes hacen el diccionario, yo no lo hago aquí por una cuestión de tiempo y aparte porque no tengo el espacio suficiente, pero hacen el diccionario y cuando van a poner las contantes, en este caso de individuos, recuerden que el orden es fundamental, es decir, lo que yo estoy diciendo es que Rosario es mayor que Josefina y no Josefina mayor que Rosario. Entonces, el orden que tengan estas letras va a determinar cuál va a ser el sentido que tiene la expresión. Entonces, con letra minúscula, Rosario es mayor que Josefina. Y esta es la simbolización de esa expresión. En el tercer ejemplo decimos, Rosario es mayor que Josefina, pero no que Celia, pero no es mayor que Celia. Entonces acá tenemos tres sujetos lógicos que están relacionados con el predicado es mayor que. Por un lado tenemos Rosario, por otro Josefina y por otro Celia. Entonces dice, y fíjense, dice, pero Rosario no es mayor que Celia. Entonces, en este enunciado tenemos que tener en cuenta que, por un lado, hay una constante lógica que es la conjunción, que aparece como un pero, y que va a ser el signo de mayor alcance y que va a conectar, por un lado, que Rosario es mayor que Josefina, pero Rosario no es mayor que Celia. Entonces, en la primera parte, Rosario es mayor que Josefina, pero Rosario no es mayor que Celia. Y esta es la simbolización del tercer caso. Lo que yo les recomiendo es, aparte de hacer los ejercicios, vuelvan a hacer estos ejercicios en sus cuadernos sin los resultados, traten de hacerlos ustedes solos y haciendo el análisis que yo les sugiero a través de estos videos. Por supuesto que tienen muchos ejercicios en el libro que están resueltos, entonces ustedes podrían practicar y después corroborar si la simbolización que ustedes han realizado concuerdan con la que están en los textos. Bien, ahora pasamos a enunciados generales en donde intervienen algunos o alguien. En este caso, fíjense, alguien es bueno, es decir, es un enunciado existencial. Entonces, lo que me está diciendo es que hay al menos un individuo y de ese individuo se dice que es bueno. Entonces, existe un X, lo primero que decimos, tal que ese X es bueno. No sabemos cuál es la entidad, pero que X es bueno. Existe un X que es bueno. Algo que no les había dicho, pero ahora realizando los ejercicios recuerdo que se me pasó, es el hecho de que
cuando hablamos acerca de funciones proposicionales, la que distinguíamos una función proposicional de una proposición. Entonces, hay dos maneras de transformar una función proposicional en proposición. Una de ellas, la primera, es la que ya habíamos hablado, es poner en el lugar donde están las variables x, y, z constantes de individuo. Entonces, de esa manera, un enunciado, una función proposicional se transforma en proposición. Pero también otra es anteponiendo un operador, ya sea el operador universal o el operador existencial. Así que esta expresión también es una proposición. No todo es bello. Fíjense, si nosotros dejamos el no de un lado y representamos todo es bello, podríamos decir para todo x, x es bello. Pero decimos no todo es bello, ponemos la negación adelante y resulta mucho más fácil la simbolización. Después hay personas que cocinan delicioso. Entonces la simbolización es, existe un X tal que X es persona y ese X cocina delicioso, ¿no? Entonces cuando vayamos a hacer el diccionario, la D va a representar cocina delicioso. Y los pájaros son fabulosos, la última. Recuerden que hablamos de los pájaros y cuando decimos los pájaros nos referimos a todos los pájaros. Entonces va a ser para todo X, si X es pájaro, entonces X es fabuloso. Y con esto terminamos este nuevo video con estos ejercicios de simbolización. Un video bastante corto, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta siempre cuáles son las formas de simbolización y cuáles son las constantes lógicas que acompañan a cada una de ellas. En este caso, como hay personas que cocinan delicioso, es decir, un enunciado existencial, va a ir el signo de mayor alcance una conjunción, mientras que en el enunciado universal va a haber un condicional. Recuerden que no estamos, vuelvo a repetir y disculpen mi insistencia, pero no estamos afirmando categóricamente algo de alguien, sino estamos diciendo que si X es tal cosa, entonces va a ser tal otra. Bien, bueno, podríamos seguir de una manera ilimitada con las simbolizaciones. Lo que estoy viendo, recién decía iba a cortar el video, pero lo que estoy viendo que todavía me quedan unos minutos, así que voy a hacer un enunciado un poquito más complejo. Voy a hacer un ejercicio que tiene un grado de complejidad mayor, como por ejemplo, alguien compró un libro. Entonces, aquí, en este tipo de enunciado, por lo tanto nos referimos a alguien como alguna persona, y que es un individuo, pero también tenemos otro individuo que es un libro. Entonces, en vez de utilizar un operador, en este caso existencial, vamos a utilizar dos operadores. Es decir, uno para la persona, para ese alguien, y otro para ese libro. Y las variables que vamos a utilizar van a ser para el primero X y para el segundo Y. Es decir, para alguien vamos a utilizar X y para libro vamos a utilizar Y. Entonces, se dice, existe un X
existe un y, tal que, ahora tengo que decir qué son los x y qué son los y después, al último, expresar la relación que ese x compró y. Entonces, que x es una persona y además que y es un libro, ¿sí? Un libro cualquiera, y que x compró y. Bien, el salto es mayúsculo, es decir, en la simbolización, pero vayan acostumbrándose a este tipo de ejercicios porque en el próximo video seguiremos con esta clase de, digamos, este grado de complejidad en la simbolización.